Muy buenas tardes, estimados hermanos. Para mí es un placer una vez más estar en esta tarde a través de esta red social para hacer llegar mis saludos a todos mis hermanos que están en todo lugar, tanto en la costa como en la sierra, como en la selva y en otros lugares, en otros países, como Estados Unidos. Saludo para mi hermano Willy Valverde, los hermanos, la iglesia y también hasta Italia. También muchos saludos para nuestra hermana Verónica. Que el Señor, hermana, les siga bendiciendo en gran manera. Muy bien, hermanos, sin más palabras, vamos a tener en nuestro mensaje para esta tarde, un mensaje que Dios siempre pone, estos mensajes que siempre Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes. Voy a pedir que abran sus Biblias, los que tienen, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner por título nuestro mensaje: la paz por medio de Jesucristo. Bueno, nosotros como siervos y predicadores de la palabra de Dios, sin excusa alguna, tenemos la comitiva de hablar, de predicar, de anunciar de aquel varón, Cristo Jesús, quien fue también anunciado, pronosticado por los profetas de Dios. Y ahora, hace ya más de 2000 años atrás, donde también fue anunciado por los apóstoles, hablando de Cristo colgado en una cruz y resucitado al tercer día. Este es el mensaje que tenemos que anunciar, que tenemos que predicar sin descansar. El texto que hemos leído en este momento nos conduce a pensar en la necesidad de una paz. Esto demuestra entonces que detrás de esto hay un enemigo. Porque para que haya paz, tiene que haber una guerra entre dos personas. Y por si acaso, desde ya le voy diciendo en este momento, en esta introducción, no me estoy refiriéndome ahora a una paz terrenal, a una guerra terrenal o a un enemigo terrenal. Es cierto, en este mundo siempre vivimos amenazados por guerras y aún a guerras nucleares. Y el mundo está al borde inclusive de una tercera guerra mundial. Y los países claman siempre por una paz universal. Y si algún día esta cosa se pone difícil, desde ya debemos estar orando para que Dios tome el control sobre esto. Bueno, esta no es la naturaleza de guerra o de paz de lo que yo voy a hablar en esta tarde. Estimados amigos, quiero decirles, hay una guerra espiritual y también una paz espiritual. El hecho que necesitamos una paz espiritual es porque hay una guerra, hay una enemistad entre el hombre y Dios. Por tanto, voy a hacer mi bosquejo, o voy a dar mi bosquejo con 3 puntos para que quede claro este mensaje. 3 puntos. Número 1, una pregunta. ¿Por qué el hombre necesita una paz espiritual con Dios? Número 2, ¿cómo el hombre puede obtener esa paz espiritual con
Dios. Y tercero y último, cómo hacer que esa paz alcance a todo el mundo o a todos los hombres. Empecemos entonces por el número 1. ¿Por qué el hombre necesita una paz espiritual con Dios? Es saludable vivir en paz con todos nuestros semejantes. Siempre estamos en busca de una paz social. Estamos siempre anhelando tener una paz política. Y también, ¿por qué no decir una paz dentro de nuestros seres queridos o dentro de nuestra familia? Y así sigue la lista. Pero es lamentable que esto no es así. Hay muchos enemigos de por medio. Cada día hay muertes. Usted lo sabe muy bien por la noticia, que cada día siempre hay noticias de que fulano de tal murió, fulano de tal lo mataron, fue asesinado. Entonces cada día hay asesinatos. A veces el ser humano, sin darse cuenta, vive en medio de su enemigo. Por eso sucede tantos genocidios. Bueno, nuestro texto no habla de esta naturaleza. Nuestra enemistad no es con el hombre. Nuestra guerra o conflicto no es con los seres humanos. No es con mi vecino, no es con mi familia, no es con mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Sino nuestra guerra espiritual es contra Dios. Recuerda, es contra Dios. Y esto debe ser lo más deplorable que pelearse o ser enemigo contra Dios. Es la cosa más horrible de convertirse en un enemigo de Dios. Bueno, al fin, tenerse enemigos en este mundo con alguien, bueno, eso pasa. Vamos a decir así, entre comillas. Pero hacerse enemigo de Dios y pelear contra Dios es la cosa más horrible. Como yo dije, es más deplorable estar contra el Señor mismo. Quiero hacerle una pregunta: ¿en qué forma el hombre es enemigo o está en guerra con Dios? Escucha esta pregunta: ¿en qué forma, en qué manera el hombre es enemigo de Dios o está en guerra con Dios? Bueno, aquí están las respuestas. Cuando el hombre se opone a Dios, ¿cuánta oposición hay entre el hombre y Dios? El hombre siempre oponiéndose contra Dios. El hombre se revela contra Dios diciendo: ¿sabe qué, Dios? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú has hecho o con lo que tú haces o con lo que tú dices. Y al pensar y al decir este pensamiento, usted se ha hecho un enemigo de Dios. Por lo general, el hombre quiere tener toda la razón y que todo lo que Dios dice no tiene sentido, no sirve. Y aún llegan hasta el punto o hasta el extremo de despreciar a Dios, de rechazar a Dios, de negar su existencia. Bueno, todas estas manifestaciones en el hombre le convierte en un enemigo de Dios. Y le está haciendo guerra todos los días, cada momento, a un Dios justo o a un Dios recto,
a un Dios santo. Nuestros pecados, nuestras maldades, son dardos que apuntan al corazón de Dios. Ahora quiero decirle, como consecuencia de tus ataques, de tu desprecio ante el Altísimo, usted no tendrá la ventaja, ni ahora ni nunca. Porque tener a Dios por enemigo es lo más triste y cruel, el peor de los males. Pero en cambio, tenerlo a Dios por nosotros es lo más agradable, es lo más sublime y lo más dichoso. Estimados amigos, amístase con Dios y tendrás paz, tendrás comunión, armonía con el Señor. Y por ello te vendrá bien. Así dice el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. El pecado en tu corazón, el pecado en tu mente es como una guerra contra la justicia divina. El hombre le hace la guerra a Dios cuando lucha, siempre cuando lucha contra la verdad, contra su verdad. Cuando lucha a favor del engaño. Cuando el hombre lucha a favor de la injusticia, a favor de la inmoralidad. Miremos cómo se encuentra la sociedad en estos días. Creo que peor que Sodoma y Gomorra. Le pregunto, ¿cómo cree que Dios se encuentra al ver toda esta basura en este mundo? ¿Estará contento? ¿Estará feliz? Otra pregunta, ¿qué le ha hecho Dios para que usted o para que los hombres se comportan de esa manera, para que se comporten así? ¿No se han puesto a pensar, estimados amigos, que Él es el Dios de gracia y de misericordia? ¿No es el que cada día hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos? ¿No disfruta usted o no disfrutamos nosotros de nuestras comodidades? ¿No disfruta el hombre de su riqueza, de su fortuna? ¿No disfruta el hombre de su trabajo, de su fuerza, de su salud? ¿No cree que su guerra, su desprecio contra Dios es algo injusto? Oh, mis estimados amigos, quiero decirle, tarde que temprano vendrá tu derrota, pero una derrota final. El hombre que siempre pelea con su hacedor hasta el día de hoy, quiero yo realmente decir gracias, Señor, por tu misericordia, porque cada día el hombre pelea contra su hacedor. Pero aún así, en su misericordia, Dios es un Dios paciente. ¿Y por qué no decir que su paciencia es largo? Así como en los días de Noé. Dios tuvo paciencia de la humanidad, 120 años de paciencia. A veces nosotros, cuando hay algo que no nos gusta, somos impacientes, ¿no? Y a veces queremos explotar. Pero estas cosas duran solamente un par de horas, un par de minutos. Pero 120 años soportando la maldad de la humanidad. Dios soportó 120 años la maldad de los hombres. Fue paciente.
¿Y por qué no decir en estos tiempos de los cuales estamos viviendo? ¿Por qué no decir que su paciencia es mucho más largo? Por la paciencia de Dios, aún este mundo, estimados amigos, no se destruye. Pero escúchame bien, llegará en cualquier momento. Se acabará esa paciencia, porque se tornará en un Dios de ira, un Dios justo, porque Él es un Dios justo y de ira. Y tu derrota será peor. Digo peor porque será peor que en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, porque perecerás en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Eso significa el infierno por toda la eternidad. Entonces, lo que el hombre tiene que hacer es hacer la paz con Dios ahora mismo, para que no caiga en esta condenación eterna. Paso al segundo punto. ¿Cómo el hombre puede obtener esa paz espiritual? ¿Cómo el hombre puede obtener esa paz espiritual con Dios para que un día no sea desechado a esta condenación eterna? Estimados amigos, el mismo Dios de gracia, el mismo Dios de misericordia ha anunciado, ha puesto las condiciones para los hombres. ¿Quieres la paz con Dios? ¿Quieres entablar esa paz con Dios? ¿Deseas tener comunión con el Señor? He aquí la respuesta. Y por si acaso no se trata entre tú y tus obras de la ley para alcanzar esta paz. No se trata de tener un ídolo o algún santo para lograr amistarse con Dios. No se trata de ninguna de esas cosas. Estimados amigos, se trata de un embajador enviado por Dios el Padre mismo. Y este es Jesucristo. Por eso el texto dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? No dice por medio de María, o por medio de la Virgen tal, o por la Virgen Candelaria, o por la Virgen Fátima, o por el Señor de los Milagros. No dice, sino dice porque no hay otro nombre. Dice, no hay otro nombre. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No dice otro nombre, sino porque no hay otro nombre, llámase María, etcétera, 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 bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo por Jesucristo. La paz para hacer con Dios, solo hay un solo camino. Esto es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, en 1 Timoteo 2:5, la palabra de Dios dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es esto? Jesucristo, hombre. Así es que Dios no te pide que tú hagas obras. Dios no te pide que tú le des dinero. Dios no te dice que haga esto, haga el otro. Simplemente Dios pone una condición en ti. Dios pone en ti fe, una confianza. Y con esa fe y con esa confianza, acércate ahora mismo, a través de Cristo, al Señor, al Dios. Y dile, perdón, Señor.
Te confieso que soy pecador, te confieso que te he rechazado, te confieso que me he rebelado contra ti. Perdóname, Señor, por no haber acatado tu voluntad. Me he rebelado contra tu voluntad. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Eso es lo que tienes que hacer en este momento. Es fácil, no es difícil. No tienes que hacer penitencias. No tienes que hacer largas oraciones. Solamente pon tu confianza en Cristo y por medio de Él acércate a Dios el Padre. Y tendrás comunión. Y no solamente comunión, perdón y salvación eterna. Para terminar, ¿cómo hacer que esa paz de la cual estamos hablando alcance a todos los hombres, a todo el mundo? Cuando digo a todo el mundo, me estoy refiriéndome a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las tribus, linajes. Me estoy refiriendo a eso. Entonces, ¿cómo hacer saber a los hombres que solo en Cristo hay paz para con Dios? Recuerda, ya le expliqué, Job dice, tener paz con Dios resulta grandes beneficios. Mira, el mundo proclama por todos los medios para fomentar la paz humana. De la misma manera, ¿qué hacemos nosotros los evangélicos? ¿Qué hacemos nosotros el pueblo de Dios? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Estamos nosotros proclamando el evangelio de la paz? Proclamemos el evangelio de la paz en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles, a cualquier raza. Proclamemos el mensaje de la cruz, que solo en Cristo hay reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro abogado por excelencia para llegar a la presencia de Dios. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Usemos entonces los medios que tenemos ahora, que antes no había. No teníamos los medios como lo tenemos ahora. La tecnología es favorable para nosotros, para usar este medio y alcancemos la palabra, el estudio de la palabra a todo el mundo. Usemos los medios, la forma, usemos nuestros dones, nuestros ministerios, nuestros talentos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Las predicaciones, aún la música misma y otras cosas más que el Señor ha puesto en nuestro corazón, a nosotros que somos su pueblo, que somos hijos de Él por la fe en Jesucristo. Usemos nuestros talentos para aplicar luego y enseñar que Cristo es el único medio para entablar comunión y paz con el Señor, con Dios el Padre. Por eso Jesucristo nos dijo en Juan 14:6, un texto muy conocido, con esto termino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahí está. Él es el mediador entre el hombre y Dios. Él es el camino. Él es el puente. Estimados amigos, recibe a Cristo en este momento para que tú alcances la comunión, la paz, el perdón, la salvación y la vida eterna. Haga esto en este momento. No pierdas tiempo. Quiero terminar diciéndole, no dejas esto para otro día.
No digas que soy joven, todavía mañana o todavía cuando ya alcanza a tener más edad o cuando ya soy viejito y cuando tengo una enfermedad, ahí recién voy a tomar en serio este mensaje. No, no, señores. Tú no eres dueño de tu vida. Nadie sabemos cuándo vamos a partir a la eternidad. Especialmente en este tiempo. Nadie estamos libres. Usted mismo lo ve, que muchos mueren. Nunca pensaron quizás llegar a esta tristeza. Pensaron llegar a esta soledad. Quizás nunca pensaron llegar a esta pandemia. Nadie estamos libres. Cualquier momento podemos partir a la eternidad. ¿Y cómo usted va a llegar a la eternidad si usted no ha hecho esa paz con el Señor aquí, con tu vida, aquí en esta tierra? No, Señor. Después de la muerte, dice la Biblia, ya no hay remedio. Después de la muerte ya no hay salvación. Después de la muerte, la Biblia dice que está establecido por Dios que el hombre muere una sola vez y después solamente le espera el juicio eterno de Dios para esta humanidad. Estimados amigos y hermanitos, que el Señor le bendiga. Muy buenas tardes, será hasta el próximo domingo.